Para analizar este tema hemos invitado en Educando al Día al psicólogo Marco Boyarsky, quien es especialista en esta área. Bienvenido, doctor Marco. Gracias, Eynor, muy amable. ¿Qué es el síndrome o el trastorno de Asperger? Bueno, como tú lo acabas de decir, estamos hablando de un conjunto de síntomas. Es un síndrome que está todavía dentro del cuadro que se llama trastornos generalizados en el desarrollo. A eso se denomina. Sus características están dentro de una tríada de alteraciones que están relacionadas prácticamente con la comunicación, la interacción y un conjunto de comportamientos atípicos. ¿Es un tipo de autismo, tengo entendido? Bueno, tendríamos que analizar. ¿Cómo se enmarca dentro de ese...? Eso es correcto. Permíteme entonces, para poder entender, hablemos de un triángulo. En este triángulo vamos a encontrar en la base de los trastornos generales del desarrollo el autismo propiamente, que se inició a describir en los años 1943 en Estados Unidos. Paralelamente, en Europa, Hans Asperger, un médico psiquiatra austríaco, desarrolló la misma observación con un grupo de pacientes donde obtuvo diferentes resultados en un mismo grupo. Este es el grupo que más adelante, 40 o 50 años después, se conoce como síndrome de Asperger. En la parte superior del pico del triángulo del desarrollo se encuentra el autismo de alto funcionamiento y el Asperger. Como se llama trastorno generalizado del desarrollo y tiene un conjunto de síntomas que debe compartir, hay algunos síntomas que no están incluidos dentro del Asperger, pero tampoco son específicos de autismo. Entonces, es lo que queda en el centro del triángulo como autismo atípico o no especificado. Correcto. ¿Y qué características o rasgos tiene el Asperger o los síntomas? Hablar de las características del Asperger propiamente, tendríamos que tipificar algunas dentro del área de la comunicación. Vamos a decir que el niño, a partir de los 3 años, generalmente ha desarrollado de forma regular un lenguaje en el área de comunicación. En este caso, el Asperger inicia dentro de los 2 años. Ya en los 3 años se comunica por medio de frases. Correcto. Y hacia los 4 años desarrolla un lenguaje fluido. El observador de este cuadro decía que se parecían a los pequeños profesores, porque versaban significativamente cuando trataban de temas de interés, pero cuando se trataban en temas generales que no eran de su incumbencia, caían en una especie de mutismo. Correcto. La comunicación básicamente es en función al interés personal del niño, cuando es pequeño. Cuando va creciendo, va generando mayor conciencia y el Asperger, a diferencia del autismo, establece acercamiento. Entonces llegamos a la parte social, a la parte de la interacción. En el fenómeno de interacción, el Asperger fija especie de estrategias para llegar. Son atípicas, pero busca comunicarse, puede expresarse, porque cuenta con el recurso del lenguaje, de un lenguaje estructurado, de un lenguaje magistral, de un lenguaje preciso, pero siempre que esté dentro de los aspectos de interés. Correcto. Doctor Marco Boyarsky, ¿se trata de esto de una enfermedad? No, no se ve como enfermedad. Es un conjunto de síntomas, es más bien una condición. Una condición que un ejemplo, ¿existe un componente genético en este caso? Bueno, en ese caso tendríamos que hablar de los síntomas y hasta ahora existe un consenso multifactorial. Existen síntomas de diferentes índoles, pero no hay uno específico que determine el síndrome. Es uno de los enigmas que se desarrollan al respecto. Ok, ¿y qué diferencias hay, un ejemplo, entre un niño que tenga Asperger y uno que tenga autismo propiamente dicho? Ok. Desde sus inicios, la diferencia entre el Asperger y el autismo es marcada. Básicamente, en el año 43, cuando Leo Kanner, que es un médico psiquiatra austriaco, pero trabajaba en Norteamérica, en Estados Unidos, empieza a describir en la parte comunicacional el ensimismamiento en los niños autistas
mientras el Asperger establece niveles de comunicación. En cuanto a las coordinaciones y al movimiento, el Asperger sí es más torpe motormente. En la parte de la psicomotricidad, el Asperger establece cierta lentitud, cierta Veo una incoordinación. imagen ahí, doctor, ¿no? Que habla mucho. ¿A qué se refiere esto? ¿Cuál es tu pregunta específicamente? En cuanto, un ejemplo, una mujer hablando con su esposo debe ser y está en su mundo. Ok. El Asperger tiene intencionalidad comunicacional y establece un nivel de comunicación. Se debe de tratar específicamente de un Asperger que ya ha sido entrenado, que ha sido evolucionado, que ha sido direccionado. Ok, ¿y efectos de las dificultades en la comunicación? El nivel comunicacional en el Asperger está estructurado, es intencionado. El Asperger desarrolla un nivel comunicacional, sobre todo cuando obedece a sus intereses personales, de niveles magníficos, al punto que se les conoce como pequeños profesores, decía anteriormente. Actualmente, uno de los aspectos más resaltantes y diferenciales entre el Asperger y el autismo es el nivel de comunicación. Más que una dificultad, diría que se trata de un beneficio, diría que se trata de una fortaleza en el caso de Asperger. ¿Qué cosa, un ejemplo, debe alertar a un padre o condiciones pues, de Asperger en un hijo, ¿no? O en una persona? O sea, ¿cómo sabemos que una persona tiene Asperger? Los que no somos especialistas. En el caso de los padres es fácil porque los temas de interés son ajenos al grupo, son ajenos al contexto. Los temas de interés son monocordes, son persistentes. Hay como un apego a ciertos aspectos, a ciertos tópicos. Cuando este es remarcado, escapa de la norma. Eso debe ser considerado como un síntoma. Visible, no solamente en el área doméstica, sino también en el área de la escolaridad. Ok, ¿qué otra cosa? Dentro de ello, el nivel comunicacional de orden no verbal, el visual, por ejemplo, no es sostenido. Son breves, son evitativos. Ok, y generalmente, un ejemplo, ¿qué talentos tiene una persona con Asperger? En el caso de los talentos, nos va a faltar tiempo de pronto de enumerar, porque los Asperger han sido considerados las mentes brillantes, vienen siendo considerados mentes maravillosas, vienen siendo considerados seres superdotados. Ese es el caso de los Asperger. Por ejemplo, estaba viendo hace poco un caso donde un joven Asperger de 23 años volaba tras 3.000 metros de altura y podía ver obras maestras de infraestructura, dígase, obras como Machu Picchu, en Europa, obras como el Coliseo Romano, y después de haber grabado en esa memoria fotográfica, que es una cualidad única y singular en el Asperger, lo graficaba por medio del arte, con tal precisión que hacía, digamos, votos de su capacidad. O sea, gala de su capacidad. Personas muy inteligentes. Pues. Efectivamente. Lo mismo ocurría con otro de 52 años de edad, por ejemplo, que era capaz de escuchar una nota musical, sea de Stravinsky, de Mozart, de Beethoven, y con tan solo oírlo, podía reproducirlo con precisión. Mas, sin embargo, tenía la incapacidad para manejar elementos básicos, como abrir una puerta, manejar un cerrojo, vestirse, asearse, pero tenía un alto funcionamiento en función a habilidades cognitivas. ¿Cuál es, doctor, el impacto social en un adulto con Asperger? El impacto social yo lo veo de la siguiente manera, ¿no? Si bien es cierto, estamos hablando de un momento de inclusión, el Asperger podría seguir contribuyéndole al mundo, ¿sí?, con grandes alcances. Podríamos nosotros considerar elementos de juicio y criterio sobresaliente, ¿sí?, por la capacidad de razonamiento, por la capacidad cognitiva, podríamos tener aportes mejores que los que hemos visto. Y se han venido plasmando en películas. Hace poco vi una película de Temple Grandin, por ejemplo, correcto, que hizo un aporte que al principio la sociedad relegaba, pero después, de forma gradual, se fueron dando cuenta que podía contribuir con aportes no solo en lo social, sino en lo económico, y revertirlo en desarrollo y potencial de una nación, de un estado, de una localidad. ¿Cuáles en este caso los criterios que se utilizan para el diagnóstico, ya como especialista? En el caso del criterio diagnóstico nos manejamos nosotros por un elemento que se denomina Manual Diagnóstico de la Salud Mental. En estos momentos tenemos el que está vigente desde el año 2002,
el DSM-4 texto revisado, y entra en vigencia hasta el 2013, que viene la versión número 5. El Asperger está contemplado, ¿sí?, como criterio principal las valoraciones cualitativas de la comunicación. Si la comunicación es monótona, si la comunicación está relegada a un solo tópico, cuestiona y califica en esta área. En la parte de la interacción, se enajena del grupo, pese a que tiene capacidad inicial, establece su propio estilo de comunicación. Si en la parte social se aísla, si en la parte social le resulta irrelevante el interés común, es una de las áreas de calificación. En la parte de comportamiento, que es la parte de la estereotipia, ¿no?, intereses personales, como por ejemplo, el Asperger puede tener la capacidad de discriminar, ¿sí?, el sonido de una pluma al caer. Entonces, eso puede captar su atención mucho más. O sea, que los algunos sentidos lo tienen desarrollado. desarrollado. Decía la misma Grandi que parecía que en su oído llevaba un micrófono de alta potencia, que podía percibir todos y cada uno de los sonidos y todas las variedades de sonidos existentes en un medio. ¿A qué edad se diagnostica? Básicamente hablamos de 4 años como promedio. Mientras el autismo guarda una relación de 3 años a más, el Asperger a partir de los 4 años se puede considerar como tal. Pero ahí permíteme hacerte una aclaración. El Asperger comparte en el área de la escolaridad estos síntomas: hiperactividad, desatención o inatención, como se le está llamando también, y desinterés por el aprendizaje común. En el área de la escolaridad, generalmente el docente lo tipifica, como decías al principio, como déficit de atención con hiperactividad, porque guardan estrecha relación en este sentido. Okay. El desinterés por el aprendizaje, no es que no tenga atención, todo lo contrario, diría que tiene una atención selectiva, de exclusividad personal. Y el nivel de hiperactividad lo relaciona. Correcto. Haciendo muchas veces que el diagnóstico inicial pueda ser déficit de atención con hiperactividad, pero cuando van llegando a una escolaridad mayor, entre los 11 y 12 años, antes del colegio propiamente, muchos diagnosticados como déficit de atención con hiperactividad pasarían a ser diagnosticados como síndrome de Asperger. Doctor, ¿de qué debe estar pendiente un maestro que nos escucha en estos momentos si tiene un alumno con Asperger? Básicamente, la herramienta principal es la observación. Debe observar y debe tratar de ubicarlo en sitios estratégicos como para poder registrar sus repertorios, su participación, su área comunicacional, su interacción con los compañeros, sus intereses. Si cae en peculiaridades, de pronto jugar con las manos, jugar con un artículo, jugar con el lápiz, acostarse, obtener posturas peculiares, o lo que es más evidente, de pronto hay ciertos movimientos de manos, movimientos de cabeza, tipo tics motores. Entonces, en este caso, el docente debe prestarle mayor atención. Correcto. Los chicos Asperger tienen la capacidad de desarrollar una conexión interhemisférica que pueden atender 2 o 3 cosas al mismo tiempo. Te lo explico de otra manera, porque cuando alude al tiempo muerto pareciera que no se está produciendo. En este caso ocurre lo contrario. Hay una sobreproducción, ¿sí?, de elementos cognitivos que lo están llevando a suponer, a crear, a generar un mundo. Yo tuve la experiencia de observar un trabajo de un lector que tenía la capacidad de leer con un ojo una página y con el otro ojo la otra página. Entonces, ante la variación estimular del medio, ellos, en ese tiempo muerto, es el autos, el consigo mismo, están produciendo información, estimulados por elementos del ambiente. Es una estimulación muy desarrollada, que no está dentro del nivel formal como para entender esa capacidad productiva, ¿no? Entonces, se aíslan también, se dice que por ansiedad, ¿no? Otros se aíslan por curiosidad. O sea, que justo uno les habla o les nombra o los llama y ellos en ese momento están desconectados. Están desconectados porque están produciendo cognitivamente, porque están en ese, o sea, mundo no es un que tiempo, se llama autos. En ese caso no sería tanto un tiempo muerto. No sería un tiempo muerto, pero está conocido como tal. Está visto como tal porque el individuo está en sí mismo. Como está dentro del espectro,
Correcto. dentro de los trastornos del espectro autista, entonces está consigo mismo produciendo en el aparente tiempo muerto. ¿Cómo es el tratamiento y tipos de terapia, doctor? Eso es algo importante, ¿no? Yo quiero iniciar diciéndote que el tratamiento está concertado en la parte educativa y en la intencionalidad de la comunicación y el trabajo social, el trabajo de campo. Debe ser lo más temprano posible y debe ser con un equipo multidisciplinario. No se puede diagnosticar, se puede pero no se debe diagnosticar el Asperger tan solo como psicólogo o tan solo como pediatra o tan solo como neurólogo, que generalmente somos los especialistas, que yo le llamo los especialistas psi, sea psicólogo, psiquiatra, neurólogo. Deberíamos tener la concertación y la apreciación diagnóstica de un psicólogo, de un neurólogo, un inmunólogo y un endocrinólogo. ¿Se manejan cifras acá, un ejemplo, en la ciudad o en Venezuela sobre personas con Asperger? Es creciente, es creciente. Cada vez más es mayor. Y se está hablando de una pandemia. ¿Por qué? Estaba viendo los reportes norteamericanos, los reportes europeos. Ya ellos teniendo la infraestructura, falta ambiente para poder desarrollar la capacidad creciente de este caso de Asperger, que no solamente es Asperger, porque no hay centros especializados única y exclusivamente en Asperger, sino en trastornos del espectro ¿Vive autista. con esto toda su vida la persona? Es continua, de principio a fin. Ok. Los padres que noten, un ejemplo, síntomas que usted acaba de describir, ¿a quién se puede dirigir? Básicamente, los padres siempre deben tener en su repertorio de salud un pediatra. El pediatra es el primer profesional que tiene el contacto con el niño. Cuando el pediatra detecta estos síntomas, o este conjunto de síntomas, o tiene la sospecha debe ir básicamente o derivarlo con un neuropediatra, un neurólogo. Y este neurólogo generalmente va a trabajar con un psicólogo clínico. Correcto. Tengo entendido de que tú atiendes este tipo de casos. Es correcto. ¿Por dónde, si nos escucha en este momento una persona, Bueno. por qué teléfono? Ok, la unidad clínica educativa puede ser concertada por medio de mi teléfono directo, que es el 0424-624-7090. 0424-624-7090. Ok. ¿Cuál es el entrenamiento para los padres que tienen hijos con Asperger? Y familiares, ¿no? Sí, sí. Tíos, hermanos. Si hablamos del tratamiento, no se puede trabajar solo con el niño, no se debe trabajar solo con el niño, se debe trabajar con el contexto familiar en pleno. Las intervenciones psicosociales abarcan el hogar primero. El trabajo de padres es a nivel de conciencia. Los padres deben de trabajar el nivel de conciencia de enfermedad o de conciencia del cuadro. Habiendo conciencia total del cuadro, se puede apelar al cambio inicial. Luego de ello, se tiene que hacer una extensión hacia el centro donde está desarrollando escolaridad del chico, sea este de escolaridad regular o de escolaridad especial. Hay una serie de instrumentos que te permiten estructurar un plan de trabajo. Los trabajos concertados que están dando mejores resultados en este campo son los que se llaman ABA, que es el análisis conductual aplicado, que es una sistematización de pasos. Doctor, brevemente, ¿qué le espera o qué futuro tiene un niño con Asperger? Interesante pregunta y yo quiero responderte de la siguiente manera. Va a depender del nivel de sensibilidad de la sociedad y el apoyo que pueda seguir recibiendo por los entes gubernamentales. De alguna u otra forma, gracias a Dios, que se han visto mejoras en la atención de la salud mental a nivel de Venezuela, y es creciente. Hay inclusión no solamente en el ámbito de la escolaridad, sino también en el ámbito laboral. Correcto. Bueno, doctor Marco, muchas gracias por venir. A ustedes por la invitación. Es todo por hoy, amigo. Hemos llegado al final de tu programa.